pasando eso. Las penicilinas naturales no atraviesan lo que son las barreras placentarias o intestinal. Lo mismo puede decirse de su difusión al peritoneo y a través de la pleura, por lo que se recomienda aplicar inyecciones locales. Ahora, ¿ustedes se recuerdan cuál era el grupo de antibióticos que producía o que se podía utilizar también como antidiarreico? Entonces vamos a ir a buscar completamente cuál era de los grupos que ya dimos el que se podía utilizar para lo que es la diarrea y que tenía un efecto más acentuado a ese nivel, ¿sí? Entonces ustedes mismos váyanse probando con los contenidos que van aprendiendo, ¿sí? Acá, por ejemplo, hablamos de que la administración parenteral de las penicilinas da lugar a concentraciones altas en útero infectado en vacas y aquellas que persisten por todo el intervalo de dosificación. Entonces, la administración parenteral de penicilinas da lugar a concentraciones altas en el útero infectado en vacas. Después nos menciona también, voy a alzar un poquito esto, ahí está. Nos menciona también este mismo comportamiento no se ha demostrado en yeguas, en la que las concentraciones uterinas son mínimas. Entonces en el campo se utiliza muchísimo lo que es la penicilina, chicos. La penicilina en el caso, por ejemplo, de que se produzca una infección a nivel uterina en las vacas, así como dice acá. ¿Por qué? Y acá justamente está nuestra respuesta. Porque la administración parenteral da lugar a concentraciones altas a nivel del útero. Entonces, nosotros cuando estudiamos farmacología, vamos a utilizarlo de manera estratégica y útil para ustedes, ¿entienden? Entonces yo digo, bueno, este fármaco, ¿en qué casos puedo utilizar? Bueno, en el caso de la penicilina ya veo que tiene baja o alta concentración a tal y tal nivel, entonces es un fármaco que puedo utilizar para tal tipo de infecciones o para tal tipo de problemas. Entonces, traten de hacer un cuadro o resúmenes y les va a ser útil eso para ya su vida futura, su vida profesional. Después hablamos de lo que es la excreción. Las penicilinas naturales se excretan en un porcentaje aproximado 80% por vía renal y sin biotransformación. La compañera justamente mencionó que hay fármacos que se eliminan por vía renal y otras por otras vías, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve de repente si nosotros tenemos lesión a nivel del hígado o el riñón? Nos interesa a qué nivel se va a eliminar ese fármaco porque requiere de mayor funcionalidad a nivel de ese órgano o de mayor trabajo para ese órgano. La vía de excreción renal no es la única que siguen todas las penicilinas. Existen excepciones notables, como por ejemplo la ampicilina, que tiende a acumularse en lo que es la vesícula biliar y el duodeno. Entonces, vemos otro caso específico. La ampicilina se puede utilizar en el caso de infecciones biliares y de problemas a nivel gastrointestinal. Después hablamos que las penicilinas semisintéticas se unen a proteínas plasmáticas en proporción variable. Entonces nosotros tenemos lo que son velocidades de excreción y ciertas uniones a nivel de lo que son las proteínas plasmáticas, en el cual va a aumentar o disminuir lo que es la vida de ese fármaco dentro del organismo. En neonatos se elimina lentamente porque estos no poseen un desarrollo adecuado a nivel de lo que es el sistema renal, por lo que son los transportes aniónicos orgánicos. Después hablamos un poquito también de lo que es la biotransformación. La biotransformación. En general se acepta que las penicilinas se biotransforman tan poco que carecen de importancia clínica. Entonces no es algo que nos vamos a detener a estudiar
porque muy poco tiempo permanecen dentro de lo que es el organismo en el proceso de biotransformación. Esta parte es bastante interesante. Hablamos del espectro. Cuando hablamos de espectro, ¿de qué hablábamos? De todo lo que abarcaba el medicamento. Muy bien, entonces de a qué nivel podemos utilizar, qué efectividad va a llegar a tener para tal o cual caso. Entonces acá por ejemplo nosotros vemos que se clasifican en generaciones, pero en este caso nosotros vemos que se clasifican también según su espectro bacteriano. Entonces en penicilinas naturales, semisintéticas y veremos lo que son las sintéticas también. Dentro de lo que son las naturales tenemos la penicilina G sódica. También tenemos lo que es la potásica, la penicilina C procaínica y la penicilina G benzatínica. Vemos espectro gram positivo dentro de ese grupo sobre los cuales tiene mayor efectividad: Clostridium, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium y especies de Erisipela. Después vemos, por ejemplo, lo que son las penicilinas, Profe, erisipela era una bacteria o un hongo. una bacteria. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo no sé si llegaron a escuchar ya sobre lo que es esta enfermedad que se puede producir en realidad en varias especies. Tiene una especie eh, de elección, pero suele producirse en varias especies. Después se va a cortar en un ratito y después volvemos y explicamos. Después nosotros tenemos también la penicilina B, que a diferencia de las anteriores, estas últimas resisten a lo que es el pH del estómago. Entonces es una combinación estratégica que tiene muy buena resistencia para lo que es ese cambio en cuanto al pH. Aguantan incluso hasta más de 7 en cuanto al pH. Después tenemos lo que son las penicilinas semisintéticas. Dentro de lo que son las penicilinas semisintéticas tenemos la beta-lactamasa,